Vive de forma entusiasta y victoriosa por medio de Jesús. ¿Cómo puedo tener éxito como cristiano? ¿Qué promesas nos da Dios para una vida de éxito? Empecemos. ¿Qué es el éxito en la vida? Todos definen el éxito de forma diferente. La mayoría de las personas piensan en dinero, influencia, poder y fama. Naturalmente, esto puede definirse como un tipo de éxito, pero ¿acaso el éxito en la vida no es una vida satisfecha en un sentido más profundo? En 1923, los 9 hombres más ricos del mundo en ese momento se encontraron en Chicago para una conferencia. Nadie sabe exactamente de qué hablaron, pero 25 años más tarde, alguien investigó para ver qué les había sucedido. Casi todos estaban en bancarrota, prófugos, en prisión, por fraude o habían muerto de un infarto de miocardio o suicidio. Habían sido increíblemente ricos y habían alcanzado gran influencia y poder, pero no tuvieron verdadero éxito en la vida, ni siquiera un éxito económico duradero. Jesús dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Lucas 12:15. Habían pasado por alto algo vital en sus vidas, una relación personal e íntima con Dios. A esto la Biblia lo llama estar en Cristo 170 veces. O nacer de nuevo, como dice en Juan 3, del 1 al 17. O nacido de Dios, que dicen en 1 de Juan 5:18. Cristo vive en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dios nos promete el éxito en Cristo, es decir, éxito en la vida. Él nos acompaña en nuestro paso por la vida. Él asume la responsabilidad cuando permanecemos cerca y estamos constantemente conectados con Él. Además, Él nos da sus maravillosas bendiciones espirituales y vida eterna. Elena White dijo, el conocimiento de este misterio es la clave de todos los demás. Abre al alma los tesoros del universo, las posibilidades de un desarrollo infinito. Esto lo dice en la educación, página 156. Según el mundo, el éxito radica en la autodeterminación. Mi ego determina casi todo. Cuando tomamos este camino, somos personalmente responsables de los resultados. Tenemos que lidiar con todos los problemas y limitaciones humanas. Sí, una persona puede experimentar el éxito temporalmente, y aún así, este camino finalmente termina en la perdición, como lo dice en Apocalipsis 14, del 17 al 20. La promesa de Dios para el éxito. Tenemos un Dios maravilloso e ingenioso. Las promesas son victorias preparadas para nosotros. Jesús dijo que vino a darnos vida en abundancia. La Biblia nos promete el éxito verdadero. Aunque esta expresión literal no se usa, por favor, estudie los siguientes pasajes. El Salmo del 1:3 muestra que quien elija el camino de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En Josué 1, del 7 al 9, dice que Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice, reconócelo en todos tus caminos, y él hará derechas tus veredas. Y en Juan 15, del 1 al 17, el Nuevo Testamento habla acerca del fruto. En el versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Dios y los seres humanos trabajan constantemente de forma cercana en este proceso. Un ejemplo práctico de éxito. Cuando yo tenía 19 años, quedé muy impresionado por la conducta de Daniel. El primer capítulo del libro de Daniel impactó mi vida como una gran bendición. Esto también se aplicó a mi carrera, tanto en economía como en mi trabajo misionero y pastoral. Daniel, un prisionero de guerra, se convirtió en un gran estadista y primer ministro en 2 de los grandes imperios del mundo y fue profeta de Dios. Incluso hoy sigue siendo muy venerado por cristianos, musulmanes y judíos. El comienzo de la carrera de Daniel. ¿Qué tipo de personas eran Daniel y sus compañeros de cautiverio? El capítulo 1 nos revela lo siguiente. Versículo 4. Eran jóvenes saludables y apuestos, inteligentes y sabios, y venían de hogares piadosos. Además, eran príncipes de la familia real, venían de Judea, pero eran rehenes y prisioneros de guerra. El versículo 5. El gran rey Nabucodonosor quería ganarse a los jóvenes judíos, quería cuidarlos de forma particular, ordenó que se les diera comida y vino de la mesa del rey. Por lo tanto, Daniel y sus amigos tenían un problema. La comida lujosa y suntuosa de la mesa del rey contradecía las ordenanzas de la Biblia,
¿Qué debían hacer Daniel y sus amigos? Como prisioneros de guerra, dependían completamente de la voluntad del rey. Ellos se liberaron y consultaron a Dios porque tenían que tomar una decisión: comer y beber en silencio lo que se les había puesto delante, en contra de sus conciencias, o buscar una alternativa diferente. Solo se nos menciona la decisión de Daniel, pero seguramente los 4 compañeros estuvieron de acuerdo. Versículo 8. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel decidió ser fiel a Dios y no comer alimentos impuros. En el transcurso de su vida, vemos que esta fue una decisión fundamental para toda su vida. Daniel tampoco quería aceptar ningún ofrecimiento mundano en el futuro que lo hiciera ser infiel a Dios. Quería seguir los principios bíblicos. Ciertamente conocía el libro de Josué y la misión que Dios le encomendó a Josué. Un consejo: estudia Josué 1 del 7 al 9 y apréndelo de memoria. Una versión breve es: versículo 7. Sigue siempre la palabra de Dios. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito. Versículo 8. Ocúpate constantemente en la palabra de Dios y actúa en concordancia con lo que está escrito. Entonces tendrás éxito. Versículo 9. Sé valiente y decidido. No tengas miedo a nada, porque Dios está contigo donde quiera que vas. Él asume la responsabilidad. Él nos da la fuerza, el gozo y el éxito. Esta primera decisión mostró claramente que Daniel vivía en completa entrega a Dios. Este es el aspecto esencial para el éxito según Dios. Siempre tomar las decisiones tal como Dios en su amor las quiere y no como tú las quieres o como alguna autoridad lo sugiere o dicta. ¿Cuán importantes son las decisiones en nuestra vida? La capacidad de tomar buenas decisiones gobierna nuestra vida entera. El lujoso buque de pasajeros Queen Elizabeth era 1.300 veces más pesado que su timón, que dirigía la enorme embarcación. Ese timón representa nuestra capacidad de tomar decisiones. Las decisiones pueden tener un gran impacto. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y damos los pasos necesarios, entonces Él nos proveerá la ayuda necesaria. Es ahí que nos acompañará. Es ahí que se da un trabajo en equipo continuo entre lo divino y lo humano, en el cual Dios asume la responsabilidad. Daniel y sus amigos tomaron una decisión conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasos dieron después? Hicieron lo que pudieron y Dios proveyó una solución al problema. ¿Cómo podemos lidiar de la mejor forma con las decisiones difíciles? Daniel 1, versículo 8 dice: pidió Daniel, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Qué método usaron? El método de la petición. Se ve de forma totalmente diferente cuando expresamos nuestra preocupación en forma de petición, en vez de decir, no haré esto, o no quiero esto, o eso está fuera de discusión. La petición expresa confianza. Cuando expresamos una petición, hay más probabilidades de que la persona a la que nos dirigimos intente ayudarnos. Pero cuando hacemos una demanda o expresamos rechazo con un tono poco amigable, entonces la persona con la que tenemos contacto recibirá un impacto negativo. Estará más inclinada a mostrar quién tiene la última palabra. Aprendí esta importante perspectiva en un retiro de jóvenes y nunca la olvidé. Lo he aplicado toda la vida porque es un método bueno y correcto. Ha pasado la prueba del tiempo. Daniel también agregó algo. Enfatizó que el problema era un asunto de conciencia para él. Cuando razonamos de esta forma, a menudo nos encontraremos con más comprensión, pero nunca, en ninguna circunstancia, deberíamos actuar contra nuestra conciencia. Solo de esta forma podemos tener paz interior con Dios. Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué pasó aquí? Daniel tomó la decisión de obedecer a Dios. De esta forma había hecho todo lo que podía, de forma cuidadosamente pensada y con mucha amabilidad. Y luego Dios intervino y conmovió el corazón de la persona a cargo. Dios lo hizo posible. Normalmente nuestro maravilloso Dios interviene a nuestro favor, pero también puede decidir hacer lo contrario. Quizás no hemos reunido todos los requisitos, o quizás Él tiene una perspectiva superior con relación a por qué no debería intervenir.
Según el versículo 10, el jefe de los eunucos estaba muy preocupado. Si cumplía con la petición de Daniel, estaría actuando en contra del decreto explícito del rey. Vemos el siguiente paso de Daniel en el versículo 12. Él se acerca al jefe, que supervisaba personalmente a Daniel y sus amigos, y continúa con el método de la petición. Además, hace una sugerencia específica, pues había tenido tiempo para pensar en esto. Le dijo al jefe, muy amable y amistosamente: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Con este pedido, muestra nuevamente su confianza en su superior. Una cosa es clara: Daniel no planeaba comer alimentos impuros después de estos 10 días. Por el contrario, confiaba plenamente en la intervención de Dios al decir: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres, literalmente semillas, para comer y agua para beber. ¿Por qué pidió semillas Daniel? ¿De dónde viene ese término? En Génesis 1:29 dice: después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Así es, Daniel estaba muy familiarizado con la palabra de Dios. Pidió la mejor comida, específicamente la comida que Dios había diseñado para el hombre en la creación. Vegetales. También tenía la ventaja de no ser costosa. Dios hizo posible que este jefe también oyera y otorgara esta petición. Y nuevamente Dios hizo algo maravilloso. En el versículo 15 dice: y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Como resultado, el problema se resolvió. ¿Qué les dio Dios? Belleza, fuerza e inteligencia. Dios lo hizo posible, pero Dios siguió dando. El versículo 17 dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué más le dio Dios? Conocimiento e inteligencia, y además a Daniel el don profético. Dios dio. Pero eso no es todo. Hubo otra sorpresa al final de su preparación. En el versículo 20 leemos: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Puedes hacerte de 5 a 10 veces más inteligente tú mismo? Solo Dios puede dar eso. Dios da. Este método muestra cómo puedes vivir una vida de éxito. Si algo contradice la voluntad de Dios, entonces toma la decisión en favor de la voluntad de Dios. Luego piensa en esto y usa el método de la petición. Sea amable y amigable. Si es posible o cuanto sea necesario, sugiere una solución razonable que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces Dios estará contigo. En Mateo 6:33, Jesús dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Quizás no te has rendido a Dios por completo aún, o al transcurrir el tiempo has estado errante y has perdido tu primer gran amor. En Apocalipsis 2:4. Cuando estamos en esta condición tenemos una actitud completamente diferente y vemos muchas cosas de forma diferente, y encima eso nos parece normal, como dice en Romanos 8:5. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Este texto nos muestra 2 actitudes básicas diferentes, dependiendo de si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Cuando aún no me había entregado completamente a Cristo, ocasionalmente me resultaba muy agotador y gravoso vivir como cristiano. Pero ahora mi vida está llena de gozo, seguridad, fuerza y victoria. Ellen G. White dijo: el secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Por eso, en este libro vamos a considerar algunas cuestiones básicas que por medio de una relación cercana con Cristo nos llevarán al éxito, o en su lenguaje bíblico, a una vida fructífera como colaboradores de Dios, llenos del Espíritu y dirigidos por el Espíritu.